Hola a todos, en este video les voy a enseñar cómo hacer pecas falsas o fake freckles sin necesidad de henna. Esta forma queda súper natural, además de ser muy sencilla. Como materiales vamos a necesitar un pincel punta fina que tengas en casa, pegamento blanco que se puede encontrar en cualquier papelería, colorantes vegetales, tantos colores como café claro, negro y rojo. También vamos a necesitar algo que nos sirva para mezclar y un recipiente para colocar nuestra mezcla. Vamos a iniciar con el pegamento y el colorante café, que va a ser el que usemos en más cantidad. Revolvemos hasta que todo el recipiente tenga el mismo color. Si tú crees que le falta intensidad al color, puedes ir agregando más colorante poco a poco. Luego, con el colorante rojo, colocamos menos de una gotita, ya que es bastante fuerte, para así darle a nuestras pecas un subtono cálido. Al igual que el colorante rojo, vamos a usar un poco de colorante negro, así que le ponemos una gota y mezclamos. Si encuentras que el tono aún no es el que deseas, puedes ir agregando los diferentes colores a tu gusto. Luego de que ya hayas llegado a tu tono, tomas el pincel y lo pruebas en tu mano, y así lo dejas secar unos minutos. Normalmente el color que queda en tu piel va a ser un poco más leve que el que tienes en el recipiente. En este caso, el color que me quedó me gusta mucho, pero si tú prefieres otro, puedes seguir mezclando los colores hasta que llegas a tu tono. Ahora llega el momento de aplicarlo en la cara. Quita todo el resto de maquillaje antes para que el color dure más. En este caso yo ya tenía la cara limpia, así que no fue necesario. Como yo ya tengo pecas naturales, voy a aplicar en los mismos lugares solamente para concentrarlas, pero puedes aplicar en toda la cara si tú quieres. Voy a ocupar el resto de la mezcla que me sobró ya que no todo entró en mi recipiente. Con el pincel, haz los puntos sin mucha preocupación, ya que las pecas no son simétricas, así que no tienen que quedar iguales en ambos lados. Una vez de que ya hayas terminado de aplicar todas tus pecas, toca esperar entre 10 a 12 minutos para asegurarnos de que estén todas secas. Ármate de paciencia en este paso. Yo en este caso me aburrí y terminé haciendo pecas en mi mano también. Luego de que tus pecas ya se han secado, tienes que sacar el pegamento.
Puedes frotarte o sacar las pecas una por una como hice yo. Estas pecas duran de 3 a 5 días, así que trata de no exfoliarte la cara o frotártela mucho, porque si no vas a disminuir la intensidad del color. Y eso es todo para este video, espero que les haya gustado mucho ya que a mí me encantó el resultado. Si te gustó dale like y no olvides de comentar cómo quedaron las tuyas. Si te gustó este tipo de contenido suscríbete en el canal y si tienes dudas sígueme en mis redes sociales, que ahí siempre respondo. ¡Chao!